mensaje de hoy lo he titulado ¿Dónde están los otros 9? ¿A dónde se fueron? Los 9 eran 10 y los otros 9 no sabemos a dónde se fueron. Así que vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor trae hoy para nosotros. Vamos a ir entonces a Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. Una vez más, Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. La versión de la Biblia que estamos usando es la Reina Valera contemporánea. Así que para que usted pueda seguir con nosotros ahí la lectura. Dice así la palabra del Señor. En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello. Y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero. Y al samaritano le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Esta es palabra del Señor. Es un evangelio muy interesante, un evangelio que Lucas nos relata hoy, una sanación muy particular. No sé si usted recordará, pero muchas de las sanaciones que Jesús ha efectuado, ¿cómo las ha hecho Jesús? Está el enfermo, Jesús lo toca, Jesús lo sana, Jesús toca su lengua con saliva y sana al enfermo, Jesús mete los dedos y Jesús sana en el momento. Jesús normalmente sana ahí, pero en este caso es un poquito diferente la manera en que Jesús sana, porque dice que Jesús, ¿qué hace? Los manda de camino a que se presenten con el sacerdote, con los sacerdotes, y cuando ellos van de camino, ya no está Jesús con ellos son sanados ahí. Así que es muy interesante. Ya veremos qué es lo que Dios tiene hoy para nosotros. Empezamos viendo que son 10 personas que tienen una enfermedad que le piden a Jesús ¿qué? Compasión, ¿cierto? Fíjate que ellos no le están pidiendo necesariamente al inicio que lo sane, sino que le están pidiendo compasión. Entonces, otra cosa que vamos a hacer notar acá es que los 10 leprosos están a la distancia de Jesús, ¿cierto? Los 10 leprosos no se acercan directamente a Jesús, ni lo tocan, ni le piden sanación, sino que más o menos allá, por donde está ya Eduardo, de repente le dicen: Maestro, ten compasión de nosotros. Ellos están a la distancia. ¿Y por qué ellos se quedan a la distancia? Porque ellos saben que ellos ponen en riesgo más bien a las personas de poderlas contagiar de la lepra. Ellos por eso se quedan a la distancia. También esto era lo que las personas leprosas tenían que seguir. Era un protocolo, era una regla que los leprosos tenían que seguir. Los leprosos estaban marginados. Ellos no podían acercarse a los demás por riesgo al contagio. Esto nos lo explica, ¿verdad?, el libro de Levíticos. Levíticos, ahí están las reglas que existían para las personas enfermas de lepra. Eran personas que estaban bastante aisladas. Ahora, para poder entender este milagro de Jesús, también quiero que comprendamos bien en qué consiste la lepra de la que la Biblia habla. La lepra no fue sino hasta 1874, el año de 1874, donde se descubrió la enfermedad de la lepra, ¿verdad? Y se le dio ese nombre. Fue un médico noruego, Hansen,
Este médico fue el que nombró la lepra como hoy nosotros la conocemos, ¿verdad? Que se caen los pedazos de piel y todo. En la época de Jesús, cuando se habla de lepra, no necesariamente se está hablando de una persona que se le está cayendo la piel. Posiblemente también incluía a estas personas, pero realmente la lepra, cuando se menciona en la Biblia, en la época de Jesús, antes de Jesús, la lepra tenía que ver con enfermedades de la piel, enfermedades contagiosas de muchos tipos, ¿verdad? Desde manchas severas, enfermedades escamosas y todas esas enfermedades que en aquel entonces consideraban a la persona impura y en alto riesgo de contagio. Eso es para poner un poquito en contexto a qué nos referimos. Pero lo que sí es cierto es que la persona con esta condición o las personas con esta condición eran aisladas. ¿Sí? La gente tenía temor a la contaminación y entonces la persona aislada, incluso cuando llegaba un leproso a la comunidad, tenía que gritar, ¿verdad? Leproso, leproso, o lepra, lepra, ¿eh? Para que la demás gente se pusiera atenta y la gente se apartara, ¿verdad? Era el protocolo de aquel entonces. Y estas personas evidentemente ya no podían hacer mucho, ¿no? No podían trabajar, no podían ir de compras, no podían, normalmente estaban aisladas y lo que hacían era mendigar, ¿verdad? O recibir ayuda de algunas otras personas, que eso también era difícil, que alguien les llevara algo de comer. Entonces, estas personas realmente están marginadas, están realmente en una situación bien complicada y bien triste. Entonces, también podemos ver que estos 10 leprosos le piden a Jesús, ¿verdad? Que tenga compasión de ellos, ¿verdad? Ellos le gritan a Jesús que tenga compasión de ellos y es increíble, es hermoso realmente cómo Jesús inmediatamente, en comparación con, ¿qué hacía el pueblo cuando miraban a un leproso? ¿Qué creen ustedes que hacía? Salían corriendo, no querían contagiarse, no sabían ni qué era. Tampoco había tantos diagnósticos como los tenemos hoy en día. La gente tenía miedo a contagiarse y salían corriendo. Sin embargo, dice el versículo 14 que cuando él los vio, les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Es decir, que Jesús los escuchó. Jesús puso sus oídos atentos a ellos y cuando los vio, Jesús los identifica, los ve, los escucha, les pone atención. Jesús no sale corriendo, Jesús no se escandaliza, Jesús no los margina, Jesús no los hace sentir mal, sino que Jesús inmediatamente les da el primer mandato que tienen que llevar a cabo. Y esa mirada de Jesús es sin duda diferente a la mirada de todos los demás. Imagínense los sacerdotes estaban encargados de eso, eran como guardias, ¿verdad? Los sacerdotes estaban siempre ahí, la comunidad estaba escandalizada con estos casos, ¿verdad? Y la misma ley los acusaba a ellos. Entonces yo me puedo imaginar el alivio que ellos sintieron cuando Jesús les habla sin escandalizarse, sin gritar, sin decir no se me acerquen, sin nada de eso. Yo puedo imaginar la alegría y la paz y la confianza que ellos tuvieron de poderle hablar a Jesús. Así que ellos pueden ver sin duda la compasión que tiene Jesús. La sanación de la lepra no se da por arte de magia, ¿cierto? No es de forma mágica que se curan esas cosas. Quiere que las personas leprosas se den cuenta de su estado de enfermedad. Empieza por ahí. Empieza porque la persona se nota algo. Cuentan por ahí que las personas lo que hacían en muchos casos, porque el castigo, ¿verdad? Por tener lepra era tan duro que las personas ocultaban.
Las personas ocultaban su lepra, ¿no? Las personas podían vivir en la sociedad ocultando eso hasta que un miembro de la familia o la persona en algún momento decía, no, yo creo que sí, que puedo infectar a otros, entraba en conciencia y de repente esa conciencia pesaba más que la situación que iban a enfrentar. El problema era que no era un tratamiento el que les daban, no era un cuidado especial el que les daban como hoy en día, ¿no? A las personas que tienen una enfermedad normalmente se les da un cuidado especial. En aquel día los marginaban, los echaban. Entonces ellos también tenían miedo de eso, miedo de contagiar a las personas y también tenían miedo de salir de las sombras, ¿verdad? Entonces eso es para que miremos cuál era el panorama de ellos. Ahora, por otro lado, es interesante también cómo ellos al identificar a Jesús le dicen, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros, como nos lo dice el versículo 13. Esto es muy lindo también porque ellos saben a quién le están pidiendo compasión. Ellos se dan cuenta de que en Jesús hay algo diferente, que la mirada de Jesús, las enseñanzas de Jesús, las sanidades que Jesús ha efectuado, ellos sin duda han escuchado de Jesús, porque le llaman Jesús, maestro. Ellos saben quién es Jesús, la compasión de Jesús, la compasión que Jesús tiene, el amor que Jesús tiene por las personas y cómo ellos pueden llegar hacia Jesús con toda la confianza. Entonces, ahora, vamos a ver qué hizo Jesús. Fíjate que Jesús, cuando ellos lo buscan, lo saludan, le piden compasión. No le están pidiendo sanidad, solo compasión. Quizá detrás de esa compasión iba el deseo de la sanidad, por supuesto. Pero también ellos tenían el deseo de ser aceptados. ¿A alguien de ustedes lo han rechazado alguna vez por algo? Por la raza, por ser de determinado equipo de fútbol, ¿no? ¿Dónde están los del América? ¿Dónde están los de las Chivas? ¿Y dónde está? Aquí empieza la cosa, ¿no? De repente hemos experimentado a veces aún por tu misma fe, ¿ves? O por tu familia porque no tienes esto o no tienes lo otro, ¿verdad? Entonces estas personas al ir a Jesús, Jesús las recibe y Jesús las envía al templo. ¿Y saben por qué esto es irónico? Porque ¿de dónde los expulsaron de la sociedad? ¿Quiénes los expulsaron a estos leprosos de la sociedad? Los sacerdotes, la gente del templo. La gente del templo eran los encargados de evaluarlos, de ver si era una lepra y entonces los sacaban. Ahora ellos saludan a Jesús, Jesús les devuelve el saludo, Jesús está con ellos y Jesús les dice, vayan para el templo, vayan de regreso al templo. Imagínense lo que estos hombres sintieron y pensaron en ese momento. ¿Cómo me voy a ir yo de donde me sacaron? ¿Qué va a decir la gente? Si me ven, van a salir corriendo, se van a asustar, nos pueden encarcelar, nos pueden tirar piedras. Sin embargo, ellos escuchan la palabra de Jesús, vayan para allá. Esa palabra tiene poder, esa palabra va llena de amor y ellos comienzan a caminar para allá. El versículo 14 no lo narra. Dice, cuando él los vio, les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. O sea, vayan y regresen a aquellos que los echaron fuera de acá. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Cuando ellos comenzaron a caminar, la lepra comenzó a desaparecer. ¿Cuántos eran? Perdón. ¿Cuántos eran? 10. ¿Y a cuántos dice la escritura que quedaron limpios? 10. Cuando ellos iban de camino para presentarse a los sacerdotes, yo imagino que ellos iban por ahí caminando y de repente ven al otro y al otro y al otro y ya no tenemos nada. Ellos van de camino. Entonces, ellos llegan al templo, los sacerdotes los evalúan, ¿sí?
miran que han sido sanados, ellos saben que han sido sanados, ellos ya no tienen temor, porque ellos han sido sanados, los sacerdotes los evalúan y entonces ya les dicen que pueden regresar a su vida normal. Acá me quiero detener un momentito y acá quiero que me ponga usted mucha atención. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy, pastor? Muy linda la historia, la sanación de Jesús, muy lindo todo eso, pero ¿qué tiene que ver eso hoy conmigo? ¿Qué tiene que ver eso hoy con nosotros? Lo primero que quiero que miremos es que vamos a analizar a Jesús, vamos a analizar a ellos también. Lo primero es que estas personas reconocieron su limitación, reconocieron su enfermedad, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy de eso? Que nosotros, al igual que ellos, podemos reconocer cuáles son nuestras enfermedades. Y no quiero hablar acá de enfermedades físicas, sino de las que están acá en el corazón, de las enfermedades que se generan acá adentro, ¿sí? Y estos leprosos pudieron darse cuenta de su condición, y lo que hacen en su condición es ir y buscar a Jesús y decirle: Maestro, sálvanos, sálvanos. Ahora, ese paso nosotros debemos de darlo. Nosotros, al igual que los leprosos, también carecemos de muchas cosas en nuestras vidas. Y no es hasta que nosotros nos damos cuenta y reconocemos delante de Dios y le pedimos a Él ayuda, que Dios puede intervenir, porque Él es respetuoso. Dice: yo aquí estoy llamando a la puerta. Si oyen mi voz y abren, yo entraré y cenaré con ustedes. Jesús no violenta a nadie. Dios no va en contra de la voluntad de nadie. Entonces, el primer paso ellos lo hicieron correcto, ¿no? El primer paso es correcto. Buscar al Señor aún en medio del rechazo de los demás, aún en medio de las circunstancias, ellos hicieron lo correcto. Ahora, la respuesta de Jesús es la respuesta que Jesús siempre da. Una respuesta amorosa, una respuesta. Jesús no tenía miedo de ellos. Jesús tampoco tiene miedo de nuestros pecados. Jesús tampoco tiene miedo de nuestras imperfecciones. Jesús tampoco tiene miedo de nuestras debilidades. Jesús siempre está dispuesto a escucharnos. Ahora, Jesús, ¿qué les pide? Que vayan, que caminen y que vayan hacia los sacerdotes para que verifiquen la sanidad. Sin embargo, ellos todavía no son sanados. Ahora, lo mismo pasa con nosotros. Jesús quiere, el Señor quiere, que nosotros, cuando llegamos a Él con la necesidad que tengamos, sea un pecado, sea una enfermedad, sea un dolor en el alma, rechazo, sea lo que sea, Jesús te va a pedir a que luego vayas, quizá no a los sacerdotes, quizá que vayas al mundo, que vayas a la familia, que vayas a cualquier lugar, para que puedas testificar lo que Él ha hecho. Pero para que tú llegues a testificar allá, del otro lado, con los sacerdotes, con la familia, con los amigos, con quién sé yo quién, hay un camino que recorrer, ¿cierto? Entre el mandato de Jesús y llegar al otro lado para verificar tu sanidad. Ahí hay que recorrer un camino. Ahí es donde tenemos el problema hoy en día. La gente hoy quiere ver cambios inmediatos. La gente hoy quiere ver milagros inmediatos. La gente hoy quiere ver que las cosas se transformen milagrosamente en este momento.
Quizá algunos, la transformación es así. Quizá algunos, Jesús lo hizo con algunas personas. Pero quizá otros tienen que escuchar y obedecer el mandato de Jesús y caminar en fe. Aunque tú no veas tu sanación, aunque tú no veas el cambio de conducta de tus hijos, el cambio de conducta de tu esposo, el cambio de conducta de tu esposa, aunque tú no veas las cosas, tú tienes que caminar en fe y saber que si el Señor te envió y te mandó a testificar allá, el Señor te va a acompañar y el Señor va a hacer el milagro en el camino. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Les voy a decir. ¿Cuántos regresaron a darle gracias a Dios? 1 de 10. Los otros 9 brillaron por su ausencia. Iban bonitos, ¿no? Creyeron en Jesús. Le hicieron caso a Jesús. Jesús les hizo el milagro. Fueron a dar testimonio a los sacerdotes y los declararon limpios. Pero después, ¿qué pasó? Al regresar cada quien a sus actividades, a su casa, quizá al trabajo, qué sé yo, felices regresaron a su vida otra vez y se olvidaron de Jesús. Eso está pasando hoy en día en la iglesia. ¿A cuántos Dios no les ha hecho un milagro? Con los hijos quizá en el matrimonio les salvó el matrimonio, quizá un pecado feo que confesaron delante de Dios, que Dios amorosamente lo perdonó y todo. Dios ha hecho cosas por todos nosotros, por mí también. Dios hace cosas por nosotros, cosas hermosas por nosotros. Dios hace milagros en nuestra vida. Y de repente, cuando el milagro acaba de recién pasar, nosotros testificamos. Vamos a los sacerdotes, es decir, vamos a los demás y hasta vamos a la iglesia por unos cuantos días o semanas. Cuando pasa un tiempo, nos acomodamos y entonces nos apartamos de Dios, ya no volvemos a Él como estos 9, ya que el Señor ha hecho el milagro, ya me salvó el matrimonio, entonces ya no voy yo mucho a la iglesia. Cuando tenía el problema del matrimonio, estaba de rodillas de Dios, hasta llorando y toda la cosa aquella, y pidiéndole al Señor y todo. O cuando tenía aquella enfermedad, yo no sé qué va a pasar conmigo, todo eso, ¿no? Cuando ya Dios sanó, cuando ya Dios hizo esto, entonces nos apartamos del Señor y no volvemos a Él. Ahora, mira, ¿quién volvió a Él? ¿Quién fue el que volvió? Dijo la Escritura. Fue un samaritano. Un samaritano, ni siquiera un judío, un samaritano. Los samaritanos y los judíos no se llevaban, peleaban. Los judíos, ellos creían que eran la mera raza. A los samaritanos los despreciaban. Pero aquel, a pesar de que tenía que regresar con Jesús, ¿qué raza era? Judío. A pesar de que Jesús era judío, el samaritano tenía el corazón en el lugar correcto. Y dice que regresó, que se humilló delante de Jesús, sí, que se inclinó ante el Señor. Este regresó porque este era humilde, porque este supo quién había hecho el milagro. A este no le importó que era judío, a este no le importó lo que los demás iban a decir, a este no le importó la gente. Este regresó a Jesús. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender. Nosotros no podemos pretender que el Señor nos haga milagros, que Dios nos bendice con esto, con aquello, con tantas cosas. Pero luego cualquier cosa nos aparta del Señor con qué facilidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy. Hoy es un buen ejemplo el samaritano, un ejemplo de agradecimiento, un ejemplo de fidelidad a Dios. Dice el versículo 15, entonces uno
de ellos. ¿A cuántos Dios nos ha hecho algún milagro alguna vez? Salvado de alguna situación. Yo soy el primero. A todos nosotros. Nosotros debiésemos ser ese uno. Ese uno. Uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo volvió? Y alabando a Dios no quiere decir solo cantar, ¿verdad? Alabar a Dios va más allá que el canto. El canto es parte de nuestra adoración y nuestra alabanza. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, alaben al Señor con arpa, con decacordio, con salterio, ¿verdad? Levanten las manos, canten al Señor, dicen los salmos. Es parte de la alabanza, parte de la adoración a Dios. Pero la mayor alabanza y adoración a Dios es nuestra vida. Los verdaderos adoradores son aquellos que adoran en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Que son guiados por la verdad y que viven en el espíritu. Es decir, que viven en esa verdad y son guiados. Y esos adoran al Señor. Entonces, cuando él recibió el milagro del Señor, ¿qué hizo él? Llegar delante del Señor, arrodillarse, dice el versículo 16, y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio gracias. ¿Usted está agradecido con Dios? Uy, ese amén se oyó muy. ¿Usted está agradecido con Dios? Amén. Yo estoy agradecido. ¿Usted cree que yo merezco estar acá? No, es por gracia, es por misericordia que yo estoy hoy aquí. Estoy agradecido con Dios. Y este hombre dice rostro, ¿cuántos se ponen rostro en tierra con el Señor de agradecimiento porque el Señor derrama bendición tras bendición? Porque así es Dios. La gente hoy no quiere, dice, y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio gracias. No se olvidó de él. Ahora que ya que tengo esto, yo soy aquí el mero bueno. No, con humildad se arrojó a los y le dijo, gracias, yo no merecía esta sanidad y tú lo hiciste. Yo ni siquiera me merecía ser enviado por ti para allá y tú me enviaste y ahora regreso y me postro ante ti. Y dice, y termina fíjate que Lucas nos da este detalle muy interesante, ¿no? Porque dice el final del versículo 16, este hombre era un samaritano, o sea, alguien que despreciaba, un desdichado. Es que así somos nosotros lejos del Señor, aunque tengamos todo, no tenemos nada. Podemos tener todo, carro, casa, lo que usted quiera, pero si no tenemos al Señor acá y nosotros no somos capaces de ponernos rostro en tierra ante el Señor, no somos nada. Nosotros no somos nada. Así que el Señor quiere bendecirte. El Señor quiere bendecirte. Es su deseo no solo bendecirte, es su deseo amarte. Su deseo es que tú camines el camino que Él te está mandando. ¿Para qué? Para que testifiques. Mira, hay un problema en el tema de testificar del Señor. A veces se ha confundido eso. A veces la gente piensa que testificar del Señor es estar hablando de la Biblia y de Dios todo el tiempo. Es parte, no me vaya a malentender. Es parte. Claro que eso es importantísimo. Pero el verdadero testimonio, ¿sabe dónde se ve? No en nuestras palabras. El verdadero testimonio se ve en nuestras acciones. Ahí es donde se ve el verdadero, en mi actuar. Ahí se mide. Ahí se mide la fe, ahí se mide un cristiano, ahí se mide alguien que ha entendido, alguien que mide y se tira a los pies del Señor. Y pone a Dios en primer lugar y agradece a Dios, no le importan los demás ni las circunstancias. Primero es Dios. Ahí se mide una persona de fe. La persona que se entrega a Dios. Porque hay muchos que buscan solo los milagros, qué bonito, ¿no? ¿A quién no le gustaría?
¿A quién no le gustaría recibir un milagro? A todos levantamos las manos. De todos los que ya hablé. O sea, hay muchos y podríamos seguir ahí. Pero a las personas se les olvida con mucha facilidad, después del milagro, venir delante del Señor a agradecerle. Venir al Señor a darle alabanza, a darle adoración. Nosotros, Dios nos llama hoy a ser agradecidos, hermanos. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Dios nos da tremendas oportunidades. ¿Sabe cómo uno también le agradece a Dios? Sirviendo. Cuando usted sirve, usted está mostrando su amor y su corazón a Dios. Cuando usted no sirve, usted está mostrando que a usted le gusta servirse de Dios o nada más recibir bendiciones. Porque ¿quién de ustedes quiere una maldición en su vida? ¿Quién quiere vivir en la extrema pobreza? No estoy diciendo que la extrema pobreza sea una maldición, ¿no? Pero ¿quién quiere vivir en extrema pobreza? Nadie aquí vive en extrema pobreza. ¿Quién quiere padecer enfermedades gravísimas? Nadie. Entonces, queremos las bendiciones de Dios, queremos eso, ¿no? Pero cuando se trata de adorar, cuando se trata de servir, cuando se trata de dar, cuando se trata de caminar una milla más, cuando se trata de testificar, pero con mi testimonio, no con mis palabras, ahí se encuentra el problema. Así que pidámosle hoy al Señor, salgo con esto, pidámosle al Señor que nos permita ver todos los días, aún en las pequeñas cosas. ¿Sabe que quiénes se bañaron hoy con agua de río acá en el estado de Illinois? ¿Alguien se bañó con agua de río y tuvo que ir al río a sacar el agua? Todos se bañaron con agua calientita, calentada por gas y a la temperatura y con una presión impresionante, ¿no? Así se bañaron hoy, ¿no? Eso nosotros lo vemos como una cosa del diario, pero hay que ver en otros países. Hay que ver en otros lugares, hay que ver lo que está pasando en Haití, hay que ver lo que está pasando en Irak, hay que ver qué es lo que está pasando en África, hay que ver qué es lo que está pasando en otros lugares que no tienen agua potable. Usted ya hoy es bendecido porque tiene agua potable. ¿Cuántos tienen sus 2 días de no comer? Yo no puedo mentir, no puedo decir que no, pues estoy muy gordito, ¿no? Pero nadie tiene aquí 2 días de no comer. Esas bendiciones tenemos que reconocer y volver al Señor siempre y recordar, gracias aún por el agua caliente porque otros no la tienen, gracias por los alimentos porque otros no lo tienen, gracias, miren qué templo tan hermoso el que Dios nos ha dado. Otros están hoy en domingo alabando al Señor debajo de un árbol y cantan con alegría y claman al Señor, y cuando oran con fuerza y escuchan la palabra con atención. Y nosotros, Dios nos bendice, nos bendice y nos bendice y nos bendice. Ahora, aprendamos a evaluar esas bendiciones que Dios nos da, ¿sí? Y regresemos al Señor todos los días en oración, en agradecimiento. Agradezcamos a Dios por las cosas que nos da, por la familia, por la salud, ¿sí? Y aún por la enfermedad. Porque estamos en un país donde tenemos quizás los mejores hospitales del mundo, los mejores médicos del mundo. O sea, somos bendecidos, ¿sí? Así que siempre agradezca al Señor. Que el Señor bendiga su palabra, te bendiga a ti también, y que esta palabra la mantengas en tu corazón y la pongas en práctica. Amén.